Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo, excelente. ¿Qué quieren que les diga? Hoy día vamos a preparar una receta para variar sencilla. Ustedes deben decir, este tipo hace puras recetas sencillas, pero es fácil y es verdad. Les voy a dejar el nombre y luego de esta pausa comercial ya la vamos a probar. Queque 4/4. Te preguntarás por qué. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso. Mi nombre es Sebastián Barría, esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Como les conté, hoy día vamos a preparar una receta 4/4. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar 4 ingredientes primordiales, porque yo le voy a hacer una pequeña variación, pero en sí vamos a usar 4 ingredientes importantes. 1, mantequilla, 250 gramos. 2, harina, 250 gramos. 3, azúcar, 250 gramos. Y por último, huevos, 250 gramos o aproximadamente 5 huevos. Otros ingredientes que podemos utilizar son esencia de vainilla, esencia de naranja, zester de algún tipo de aroma, obviamente los cítricos son los que mejores acompañan, polvo de hornear y en este caso vamos a utilizar calafate. Calafate congelado que yo tengo guardado, ya ¿cierto? La valla lista para llegar y utilizar. Una receta sencilla, fácil. Yo con esta receta me pongo un poco nervioso porque yo no soy pastelero, ¿ya? Yo soy cocinero de profesión, evidentemente por mi profesión sé algunos tips de pastelería y estas son una de las recetas base y sencillas que uno puede tener en su mente o en su librero en base a recetas, ¿cierto? Pero me pone nervioso esa pastelería, pero creo que es importante que hagamos un poco de todo en este programa, ¿ya? Así que vamos a utilizar, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. No voy a usar este, voy a usar este recipiente. Lo voy a girar, porque no sé si muchas veces nosotros hemos aprendido o enseñado, estoy en libras, a trabajar una balanza. Acá dice unidad, la voy a pasar a kilogramos, a gramos. Y acá existe la palabra tare, o cero. Y ahora simplemente empiezo a pesar. No sé si te diste cuenta. Voy a sacar el recipiente de nuevo. Voy a poner un 0. Agrego mi recipiente. Y simplemente pongo tal. Y voy a 0. Ya, importante en pastelería tener una balanza. Ya, las balanzas digitales no son muy caras, son económicas. Duran como valen también. Nosotros en el restaurante utilizamos mucha balanza digital, por eso te digo que duran el tiempo del valor, ¿ya? Cómprate una promedio, los venden en estas empresas que hay importadoras, creo que salen como 5.000 pesos una balanza y es un muy buen producto, ¿ya? No le exijas mucho porque no va a durar mucho. Yo en el restaurante, como te digo, en cierta área donde se trabaja mucho, todo gramado para que siempre cuando tú comas el producto sepa igual y sea bastante similar, gramamos todo y a esa balanza nosotros le vencemos la palabra el tare. Ese botón habitualmente lo rompemos, pero tenemos 3 o 4 balanzas siempre, ¿ya? Esta balanza incluso es del restaurante y es de gramos, si tú ves, va de gramo a gramo pesando. Las otras, las más grandes, pesan de a 5 gramos y bueno, tienes algunas otras que son unas grises pequeñitas que son más exactas, que igual nosotros utilizamos en el restaurante para algunos productos específicos que utilizamos 0,8 gramos y algo así. 250 gramos APP, 251, ya sea mi parte cocinera, siempre le agrego un poquito más, ¿ya? ¿Notaron? Y ahí simplemente llevo a 0 y puedo seguir pesando otro ingrediente encima. Bastante sencillo, pero creo que es importante explicar eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue en esta receta? Vamos a cremar mantequilla. Cremar mantequilla es como hicimos en la receta pasada, el tema de llevar la mantequilla. La mantequilla tiene un color amarillo, ¿cierto? Que todos lo conocemos. Bueno, esta receta puedes usar margarina, mantequilla, aceite. Ojalá sea de maravilla o de algún tipo de aceite que no tenga un sabor muy fuerte, ya.
oliva sería demasiado fuerte para utilizarlo, así que no lo recomiendo. Pero puedes utilizar 250 cc de aceite sin problema. Manteca tampoco te la recomiendo porque sería muy fuerte el sabor. Pero mantequilla va bien. Si no tengo mantequilla, margarina, funciona impecable. Es un poco amarilla, ¿cierto? Entonces yo voy a agregar mi mantequilla. Voy a utilizar mi azúcar. Estos son los pasos. Mantequilla con azúcar. Y empezamos a mezclar. Me voy a pedir un poco de disculpa con el ruido, pero esto es algo que tenemos que hacer. ¿Lo puedes hacer a mano, como lo hicimos con la mantequilla? Sí. O sea, con las galletas anteriores, sí. Pero te recomiendo ya, si tienes la ayuda de artefactos eléctricos, utilízalo. Y después de algunos minutos, esto, a ver, vamos a traer esto por acá, debería quedar un poquito cremoso, ¿ya? Ese ruido no te preocupes porque es la mermelada, el azúcar, y no influye en nada, sino que nos da un queque un poco más crocante en la superficie. No es mucho en realidad lo que ayuda a eso. Puedes usar azúcar flor también, sin problema, ya, sin ningún tipo de inconveniente. Esencia de vainilla, en este caso ahora. ¿Por qué? Porque la mantequilla absorbe los sabores y la esencia se va a poner mucho más como fuerte en aroma al mezclarla con la mantequilla que al echarlo al final de los ingredientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar los huevos. Lo vamos a ir agregando de a uno, ¿ya? Cuando evidentemente eches los huevos con la materia grasa, esto va a tender a separarse, ¿ya? No te asustes, que es algo completamente normal. Se ve bastante feito, pero funciona al final todo bien, ¿ya? Si al final todos los ingredientes se juntan, tú podrías decir, ¿y por qué no ponemos todo de a una? Porque en realidad el resultado va a ser muy distinto. Así que no te asustes. Vamos a poner esto por acá. Y de a un huevo. Mira, parece que estuviese cortado. Se ve cortado, parece cortado y está cortado, no mentira. Es normal esto que pase. Ahora cuando agregues la mantequilla, cuando agreguemos la harina, va a quedar todo bien. Polvo de hornear junto con la harina. Vamos a sacar esto por aquí. Y si esto es importante de hacer siempre, vamos a tamizar nuestro... Ahí estoy medio maniado. Como te dije, la pastelería me pone nervioso. Vamos a tamizar nuestra harina, cayó de una, ¿ya? El tamizado es para que la harina no caiga con algún tipo de trocito de, no sé, algo puede tener harina, alguna basurita o algo. Entonces, para evitar eso y para que quede más homogéneo también el pastel o el queque, hacemos esto. Ya que tenemos un buen horno, y qué lindo horno tenemos. Ando todo el día paseando con mi horno, ese horno es mío. Lo traemos a la productora, lo probamos porque en realidad estamos probando artefactos para poder armar nuestra productora, nuestra cocina, y encontramos que eso es una maravilla. Esa es parte de mi kit de prueba que tengo para el restaurante. Un poco de juguetes. Mezclamos. Que ya no parece cortado, parece bueno. Vamos a poner un poquito más de... En volumen yo no te puedo decir que este cake es 1 por 1 por 1 por 1 porque las medidas no son iguales. En volumen 250 gramos de harina no es lo mismo que 250 gramos de
de azúcar, ¿ya? Lo acabo de comprobar. Y evidentemente cómo miden los huevos, un huevo por cada 50 gramos de harina, pero no es una taza por una taza por una taza, no da el mismo resultado. ¿Queda algo parecido? Bastante bueno, posiblemente sí, pero bueno, como te digo, una balanza es una buena ayuda. No es un queque livianito, ¿ya? Tampoco es un pan, pero sí es un queque que tiene bastante fuerza, tiene bastante harina, ¿ya? Encontré con una receta, como te digo, que uno como cocinero tiene en su catálogo de trabajo, pero es fácil. 250 de harina, 250 de azúcar, 250 de mantequilla, 250 de huevo, polvo de hornear y algunos que otros ingredientes. Yo voy a terminar de batir esto, los invito a una pausa comercial y al regreso ya le ponemos calafate y vamos a empezar a montar para llevar al horno. Vamos y volvemos. ¿Cómo estuvo la pausa comercial? ¿Notan? Una masa no muy liviana, ¿ya? Pero bastante buena y entretenida. ¿Qué tengo acá? Los calafates. En este caso yo voy a usar 100 gramos de calafate, ¿ya? Es porque soy cocinero y quiero meterle algo más, ¿ya? No sé si el resultado final del calafate va a ser bueno o va a ser malo en el queque, ¿ya? No lo he hecho nunca, pero bueno, hay que probar. Ya mis calafates yo los tengo congelados, sellados, obvio. Y los voy a pasar por un poco de harina. ¿Para qué es la harina? Bueno, espero que le eche mucha harina. ¿Para qué es la harina? Para que cuando yo agregue ahora mis calafates a la mezcla, se afirmen a la mezcla y queden en la posición que quedaron o que queremos que estén. Porque si los pongo así, se van al fondo y al final cuando sacas el queque, están allá abajo, ¿ya? Precalentar el horno a 180 grados de temperatura. Permiso. Vamos para acá. Voy a traer mi lata por este lado. A ver cómo vea por aquí. ¿Ya? Yo hoy día voy a utilizar unos moldes como de muffin, de cake individual, por un tema de tiempo. Ya vamos a utilizarlo para rapidez de cocción. Yo espero alrededor de 25-30 minutos de cocción en este molde. Tengo mi palillo para poder pinchar y ver si realmente está bien cocido. Y si no, bueno, en un molde de terrina, en un molde de bizcocho, en el que tú quieras, puedes ponerlo sin problema, ¿ya? Voy a tomar mis calafates, sacando el exceso de harina. Como digo, creo que le eché mucha harina. Puedes utilizar algún otro tipo de harina como de almendra, de avellana, de pistacho, retirando un máximo del 30% del peso de la harina de trigo, ¿ya? También puedes usar fécula de maíz o chuño para darle una consistencia un poquito más esponjosa, sobre todo si es chuño, pero no le quites más del 30% del peso de la harina, ¿ya? Con un recomendado del 15%. ¿Ya? Tiene una tolerancia, ¿por qué? Porque necesitamos igual firmeza, ¿ya? Esto no es free gluten, es una masa a base de harina de trigo, ¿ya? Y mezclo con mis calafates. La idea es que el calafate, igual una vez que esté en el interior de la masa y se empieza a cocinar, reviente y nos tiña con su color característico nuestro quequito. Estas son las partes que yo empiezo a mirar a mi señora, que es la que más experiencia tiene en pastelería. Ya también necesitas... A ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a utilizar un par de herramientas, como las cucharas, para agregar a nuestro molde. Ya, no te preocupes por el... O sea, en realidad si el molde, como en este caso, yo no me preocupo porque mi molde es de silicona, ya esto no se va a pegar ni aunque se me queme en el horno. Pero si tu molde es de lata normal, tipo terrina, hay que enharinar y
o sea, perdón, en mantequillar y en harinar, sí o sí. Ya no dejes de hacer eso. En este caso, como yo te digo, estos moldes de silicona son muy económicos acá en las importadoras regionales. Tú ya sabes a cuáles me refiero. Están por el lado norte. Y si no, tienes las orientales. Las importadoras orientales también vienen y traen muchos de estos productos, ¿ya? Y son muy buenos. O sea, yo trato de usar harto molde de silicona. ¿Cuál es el inconveniente del molde de silicona? Que con el uso se van poniendo un poco cafés, ¿ya? Porque se van quemando y no quedan muy limpios, ¿ya? Pero es un detalle, ¿ya? En este caso aquí yo tenía uno usado, uno nuevo, ¿ya? No más de 3/4. Voy a golpear un poco mi moldecito para que esto... Aquí creo que me falta un poco. Nunca fui bueno a la pastelería, pero esto lo hago para ustedes, porque francamente no me agrada mucho. Es muy exacta la pastelería, hay que ser muy calibrado, con una balanza, primero que nada. Si quieres hacer un pastel, con una balanza, si no, no inventes. Voy a llevar esto a refrigeración, que es importante, lo puedo refrigerar. Y vamos a ir con nuestros quequitos al horno. 40 minutos a 180 grados, un molde de terrina grande, que te quepa toda esta receta. En este caso, como estos son pequeños e individuales, yo creo que no me voy a demorar más de 25 a 30 minutos. 180 grados el horno. Tipo de cocción, hornear. ...30 minutos. Yo me voy a quedar ordenando mientras vemos cómo esto avanza. ...28 minutos... y yo creo que están listos. ¿Vamos? Yo veo que esto está... Cuando el palillo sale sin provocar resistencia y sin ningún tipo de miga alrededor, sino que con un pequeño brillo, obvio que con un pequeño brillo. ¿Por qué? Porque es un queque a base de mantequilla, casi un cuarto del producto es mantequilla. Oye, me quedaron guapos estos. Me sorprendí. Realmente me sorprendí. Gratamente me sorprendí. Ahora hay que dejarlo que esto enfríe un poquito. Vamos a sacarlo de la lata para que se enfríe más rápido. Y luego de unos minutos, esto va a soltarse del molde. Bueno, igual que los moldes normales, los de silicona también queman los dedos. Aquí soy un poquito más apurón. Lindos, lindos. Importante, cuando haces un queque, siempre taparlos para que se enfríen tapaditos. ¿Ya? En la imagen final les voy a mostrar cómo queda esto. Vamos a esperar que se enfríen, los desmoldamos y evidentemente los vamos a probar. Y ya pasados los minutos, cuantos minutos en realidad, que baje un poco la temperatura del molde, ya los puedes sacar. Lindo, lo que mostrábamos, ¿cierto? ¿Por qué puse calafate? Porque quería que el producto explote en su interior y nos manche el queque, nos manche el bizcochito, ¿ya? No te preocupes por su peso, esto es un queque, como te dije, pesadito, esto no es un bizcocho, es un queque. Entonces, en ese sentido, es bastante rico y bueno. Puedes espolvorearlo con cacao, azúcar impalpable, azúcar flor, en realidad con lo que quieras encima, o simplemente lo dejas, yo creo que así es natural como se ve. Mi nombre es Sebastián Barría, esto es Buena Mesa con los Buenos Muchachos. No te olvides probar esta receta.